Hola, ¿qué tal chicos? Este video es para la realización de lo que es su secuencia número 3 denominada criterios de congruencia y semejanza. Bueno, vamos a iniciar recapitulando un poquito lo que es el trabajo que realizamos en la secuencia 2. Si ustedes recuerdan, en la secuencia 2 trabajamos conceptos tales como congruencia y semejanza. Cuando hablamos de congruencia, hablamos de dos figuras exactamente iguales, tanto en medida de sus lados como en medida de sus ángulos, ¿sí? Y hacíamos referencia en clases de lo que son los hermanos gemelos. Cuando hablamos de hermanos gemelos, estamos hablando de hermanos idénticamente iguales, como decíamos en ese momento, como dos gotas de agua, ¿sale? Si nos damos cuenta aquí, ya llevándolo a la cuestión matemática, aquí podemos observar que este triángulo es congruente con este otro y a su vez con este otro. ¿Por qué? Porque se trata de la misma figura con la misma medida tanto de ángulos como de lados, aunque su posición sea diferente, ¿sí? Asimismo, también nosotros podemos comprobar que dos figuras son congruentes al poner una encima de la otra y estas a su vez deben de quedar exactamente igual. Con ello nosotros podemos concluir que dos figuras son congruentes. Asimismo, también en la secuencia 2 hablamos de elementos homólogos o lados homólogos. Decíamos que dadas dos figuras congruentes, si estas se superponen, los elementos que coinciden se les denomina homólogos, como es el caso de la figura que acabamos de ver. Si ustedes checan, los lados quedan uno encima del otro, o como es el caso de esta figura. Si yo puedo observar aquí, el homólogo de este vértice A sería el A', del vértice B, el B', del vértice C, el C'. Pero si nos damos cuenta, aquí ya nos los estaban afirmando, pero dice que también hay ángulos homólogos y en efecto puedo observar que el ángulo ABC, o sea, este ángulo es homólogo con este otro. ¿Por qué? Porque al caer la figura encima de la otra podemos darnos cuenta que queda exactamente con la misma abertura. Pero también nos dicen que hay lados homólogos y el lado AB nos está señalando que es homólogo con el segmento AB'. Y en efecto, el segmento AB, es toda esta línea, es homólogo con el segmento AB', porque al caer la figura queda encima de la otra y en la misma medida, ¿sale? Estos son los conceptos que nosotros trabajamos en la secuencia 2. ¿Qué vamos a trabajar ahorita en la secuencia 3? Vamos a hablar acerca de los criterios de congruencia, ¿sale? Dados dos triángulos congruentes, hay 6 pares de elementos congruentes, 3 lados y 3 ángulos. Sin embargo, en algunos casos basta con conocer solo 3 de ellos para establecer la congruencia. Para que nosotros podamos establecer la congruencia de dos figuras, es preciso poder justificar el por qué son congruentes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aplicando estos 3 criterios, ¿sí? El primer criterio nos dice que es lado, 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 que significa que las dos figuras van a tener los mismos lados y que sus lados homólogos obviamente van a tener la misma medida. Ejemplo, el segmento AC de este triángulo, si en este caso midiera 3 centímetros, el segmento AC' también tendría que medir 3 centímetros. El segmento AB, si midiera 8 centímetros, tendría que medir AB también 8 centímetros. Y si el segmento CB midiera 5 centímetros, el segmento CB' también tendría que medir 5 centímetros para que nosotros pudiéramos concluir que estos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Veamos el siguiente criterio. El siguiente criterio nos dice lado, ángulo, lado, que significa que en medio de los dos lados voy a tener un ángulo conocido, o sea, este ángulo entre estos dos lados debe de medir lo mismo. Si aquí midiese, no sé, unos 60 grados, en este triángulo también tendría que medir 60 grados y sus lados tendrían que ser de la misma medida. Si este segmento AB mide 8 centímetros, este segmento AB' debe de medir 8 centímetros. Si el segmento BC mide 5 centímetros, el segmento BC' también tiene que medir 5 centímetros y con esto yo puedo concluir que los dos triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado.
Un último criterio nos dice que también para poder justificar que dos figuras son congruentes o dos triángulos, deben de cumplir este criterio, ángulo, lado, ángulo. ¿Qué quiere decir? Que nada más voy a tener un lado conocido, ¿sí? Si aquí mide 5 centímetros, aquí debe de medir también 5 centímetros en este segmento. Y los ángulos deben de medir lo mismo. Si aquí mide 90 grados, aquí también tiene que medir 90 grados. Si aquí mide 60 grados, aquí debe de medir también 60 grados. Y con eso yo voy a estar trabajando lo que son el criterio ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Veamos unos ejercicios que ustedes van a realizar de este interactivo. Van a realizar 5 ejercicios que tendrán que pegar en lo que es un PowerPoint que se le está solicitando en la instrucción de la actividad. Este interactivo ustedes lo van a resolver y van a tomar captura de pantalla. Por ejemplo, aquí nos dice el punto o el vértice A, ¿con quién será homólogo? Tienen ustedes que observar la figura para ver con quién es homólogo. Y yo puedo decir que el vértice A es homólogo con el vértice P. Para comprobar mi ejercicio, nada más voy a dar corregir y en automático me va a mandar si es o no es correcto, ¿sí? Y esto es lo que ustedes tendrán que tomar captura de pantalla. A este resultado, ya cuando ustedes hayan hecho cada uno de los ejercicios que se están proponiendo en este interactivo, ¿sí? Bueno, pasemos a lo que es semejanza. Cuando hablo de semejanza, estoy hablando de dos figuras en proporción. Decíamos en clase que estamos hablando de dos figuras a escala, ¿verdad? Y aquí el ejemplo claro sería ya no los gemelos, porque recuerden que gemelos son congruentes, son iguales. Sí puede ser el ejemplo de dos varoncitos, pero no gemelos, ¿sí? Dos varoncitos pueden ser semejantes porque estoy hablando del mismo género, ¿sí? De varones, aunque uno puede ser más gordo, el otro más delgado, uno más alto, el otro más bajo, y a eso se le denomina como semejanza. Son dos figuras exactamente iguales, nada más que una más pequeña, ¿sí? Y no hay que perder aquí algo muy importante, el mencionar que sus ángulos sí van a ser iguales. Los lados van a estar en proporción, pero los ángulos sí tienen que ser exactamente iguales. Bueno, también en semejanza existen criterios y vamos a trabajar los siguientes. El primer criterio nos dice, dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo congruente y los dos lados que forman dicho ángulo son proporcionales. ¿Cómo voy a comprobar si estos dos lados son proporcionales? Recuerden que en el salón de clases trabajamos, chicos, lo que son copia sobre original o lado homólogo entre lado homólogo. Yo puedo observar claramente que mi lado homólogo de 7.71, el 7.71 es homólogo con el 9.54. Entonces tengo que dividir el 7.71 entre el 9.54 para corroborar si esa división me sale igual. Si esa división me sale igual, que en este caso 7.71, si yo lo hago en mi calculadora entre 9.54, me da como resultado 0.8. Si esa división me sale igual a la siguiente, entonces esos dos lados están en proporción. Veamos, 6.12 voy a poner aquí, recuerden que es homólogo entre homólogo. Si yo divido 6.12 entre 7.58, me tiene que salir el mismo resultado de que me dio en la otra división para comprobar. Y en efecto, si ustedes hacen esta división, ambas les va a salir como resultado 0.80 y eso significa que los lados están en proporción. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma razón de semejanza, que es 0.80, ¿sale? Bueno, ahora, ¿qué me resta comprobar? Me resta comprobar si el ángulo es el mismo. Observo que aquí miden 19.7 grados, por lo tanto estoy hablando del mismo ángulo y mi criterio se llama lado, ángulo y lado, ¿sale? Tengo los dos lados en proporción, o sea, la misma razón de semejanza y el mismo ángulo. Y ese sería nuestro primer criterio de semejanza. Veamos nuestro siguiente criterio. El siguiente criterio
me dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos congruentes. ¿Por qué dos ángulos nada más y no tres? Porque recordemos que en un triángulo la suma de los tres ángulos interiores nos debe de dar 180 grados. Por lo tanto, si yo conozco dos, por default tengo el tercero. Al sumar estos dos y al 180 restarle la suma de estos dos, me va a dar el tercero, ¿verdad? Entonces, este criterio se denomina ángulo, ángulo, ángulo. ¿Por qué ángulo, ángulo, ángulo? Porque solo tengo que comprobar que los tres ángulos sean lo mismo para decir que mis dos triángulos son semejantes. Y como podemos notar en esta figura, 31.5 grados es igual a 31.5 grados. 46.7 grados es igual a 46.7 grados. Por lo tanto, concluyo que estos dos triángulos son semejantes por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. ¿Sí? El último criterio que vamos a trabajar tanto en nuestro libro como en nuestras hojas sería el siguiente. Dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados respectivamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando del criterio lado, 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 así como en el de congruencia, ¿verdad? Lado, lado, lado. ¿Qué significa? Que los tres lados, la división de esos lados homólogos nos debe dar lo mismo. Eso significa proporción, ¿verdad? 6.25 entre su homólogo 9.22. Si ustedes ahorita lo hacen en su calculadora, 6.25 entre 9.22 les va a dar como resultado 0.67. Ese resultado nos debe de dar en todas las divisiones 0.67, voy a colocar, ¿sale? Recuerden que la razón de semejanza va sin unidades y así sucesivamente. 3.55 entre lo que es su homólogo 5.24 nos debe dar como resultado igual la misma razón y en efecto a mí me dio 0.67. ¿Sí? Hasta ahorita llevo dos lados homólogos ya comprobados. Veamos el último, 4.35 entre lo que es su homólogo 6.41 y eso a mí me da como resultado de igual manera 0.67. Entonces, hasta este momento tengo comprobado que mis tres lados de este triángulo sí están en proporción con este otro. ¿Por qué? Porque tengo la misma razón de semejanza o el mismo resultado de las tres divisiones. ¿Sí? Con eso puedo comprobar o concluir que estos dos triángulos son semejantes por el criterio lado, lado, lado. ¿Sí? Y bueno, y ya a ustedes les resta hacer lo que es la parte de los ejercicios. Este último criterio no lo vamos a ver porque pues no lo vamos a trabajar en el libro. La parte de ejercicios en este interactivo tienen ustedes 4 ejercicios que tendrán que anexar a su PowerPoint. ¿Sí? Y lean muy bien estas instrucciones porque aquí les están diciendo que hay que colocar 1 si los triángulos son semejantes o hay que colocar 0 si los triángulos no lo son y el número de criterios según lo que acabamos de ver anteriormente, ¿sale? Y ya cuando ustedes tengan ya establecido esto, le dan corregir y eso es lo que ustedes, sale la captura de pantalla que tendrán que en este caso pegar en el PowerPoint y enviar en esta actividad. Culminado estos 2 ejercicios, chicos, van a realizar lo que es la plataforma de criterios, donde si se dan cuenta, la instrucción dice que ustedes van a encerrar en un círculo, ¿sí? Si es congruente o es semejante. ¿Sí? Ustedes tendrán que ver dónde encierran congruente o semejante y por qué criterio los que ya acabamos de ver en este momento. Bueno, espero que con este video pues entendamos lo que es la secuencia. Si hay dudas me pueden escribir con mucho gusto y de todas formas en el salón de clase vamos a abordar esas dudas.